Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, pues llega The Warning, una canción que nos habéis pedido muchísimo. Dust to Dust, la canción que canta Paulina, o una de ellas, bueno, pero por lo menos la que más piden. Eh, Había varias versiones, ¿vale? Estaba la del Metropolitan y la del Pepsi Center. A ver, sé de antemano que a unos os va a gustar más una y a otros os va a gustar más la otra, ¿vale? Pero me he decidido, y aquí me podéis echar las culpas a mí, porque la del Pepsi Center tenía 290 y tantas mil visualizaciones y la del Metropolitan el doble, casi 600.000. Así que Hostia, creo yo que que, ha gustado más la del Metropolitan. Así que nos vamos a arriesgar con esa versión, ¿vale? Digamos, esa actuación, porque versiones no, porque son propias de The Warning. que Así no, que que nos disculpen a los que les gusta más el otro y ya está. pero bueno, disfrutad, ¿vale? Sí, sí, no, no, Como nosotros vamos a disfrutar, seguro, porque por lo menos David, fan de Paulina, es a sí, topísimo. sí, 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 sí. Bueno, somos muy fans de The Warning en general. Bueno, da Así igual. Lo que pasa que es que nada, Paulina ahí me gusta, me gusta. pues vamos allá, no lo vamos a- no A vamos a demorar. demorarlo más, vamos allá. Hey, come on and walk this way. Look what I have prepared to show you. Let me show you how things can quickly unfold. In the end, everything just turns back into dust to dust. The rules for us, and we shall start again. Dust to dust, the holes for us, and we shall start again. Hey, where are you going? Don't trust all that you hear. Now, taking it and behold, I don't see right or wrong, I see gold. Truth found in dead gold. Hand in hand with remorse, it said something that is worth losing, worth pursuing. Dust and dust, the bones are us, and we shall start again. Dust to dust, the bones are us, and we shall start again. Bien, ahora que va a romper, bueno, es complicado, ¿eh? Eso de cantar y tocar la Es, batería. es que me alucina porque es que parece que no está haciendo nada. Sí, no, Está cantando, no, ni se ahoga, ni nada, que ni le va. falta el aire, ni nada. Nosotros dos que subimos un tramo de escalera y ya estamos echando un pulmón. Además que sí, Y sin además que embargo sí. ahí, es decir, tiene que tener una forma física envidiable, aparte de la coordinación, ¿no? Porque sobre todo los baterías están mano izquierda Es haciendo una cosa, mano derecha haciendo otra, las los piernas haciendo pies, otra sí, sí, distinta, sí, sí, muchas veces sí. cada pierna haciendo una cosa distinta y Y encima luego está cantando, cantando, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que el cerebro de Paulina está funcionando como en Como 5 5. funciones diferentes. Ya te digo yo que yo no podría hacer eso. No, 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 no. Yo me colapsaría, ¿no? Pantallazo azul, ¿no? Como los ordenadores, ¿no? Y me Se me caigo al apaga el suelo. Windows. Sí, sí, sí. Pero Error fatal. además la voz que tiene es muy parecida a la de Daniela, ¿eh? Sí. Se parece mucho. No me esperaba yo que fuera tan parecida, pero Tiene una voz, hostias. un tono más, un poco más agudo que el de Sí, sí, Daniela. pero hostia, se parece mucho. Sí, además es divertido que sea Paulina la que cante la voz principal y Daniela le haga los coros Los junto coros, sí, sí, con con Alejandra. Alejandro. Sí, sí. Así que bueno, ya lo que nos falta, no sé si habrá una canción que cante Alejandra, pero bueno.
Pues lo Estoy mismo, seguro que también canta bien, seguro, seguro. ¿vale? Y la forma de cantar incluso es parecida de las... Sí, bueno, es sí, normal, se sí, han criado sí. juntas, pues tendrán Claro, estilos parecidos. Pero muy bien, es una canción muy pegadiza, con un ritmo potente. em, Vamos, a mí me gusta mucho, ¿vale? Es que es muy de ella, es un estilo de Warning sí, puro, ¿vale? Es decir, cuando tú escuchas este ritmo, lo más difícil de un grupo es tener identidad propia. Eh, Así que, bueno, sí. yo... Es muy hard rock. Es muy hard rock. De hecho, comentaba un espectador que decía que The Warning es un grupo generacional y estoy de acuerdo. Es un grupo Sí, que ha despertado una legión de fans que van a marcar digamos, un seguimiento para las próximas décadas que seguirán su carrera seguramente hasta el final, ¿no? Es de estos grupos que te marcan, así que... Y son jovencísimas, es que pueden estar los próximos 50 60 años tocando. nosotros no creo que lleguemos Nosotros no. a ver el final de la carrera de esta chica. No, pero bueno, animar animaremos, Pero así hasta donde que llegaremos, hasta donde lleguemos, ani- a- animaremos con el tacataca, ¡ey! con el bastón Con ahí. el bastón, ahí. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir hasta el final de la canción. Hey, where are you going? Don't trust all that you hear. Are you sick of running? It's better to stay here. Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Ciudad de México! Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Hey, where are you going? Don't trust all that you hear. And there's no use in running. It's better to stay ¡Gracias, Ciudad de México! Gracias a vosotras, gracias a vosotras. Oye, Bueno, es el Metropolitan de en México, ¿vale? Este concierto en México fue en septiembre del 2022, creo. Después me equivoco con las fechas. sí, Disculpadnos, luego somos gente mayor, ¿sabes? La cabeza ya no nos funciona ya como no debería. dije. Pero bueno, a lo que vamos. A mí lo que me impresiona mucho de The Warning es la, la personalidad arrolladora que tienen cada una de ellas, siendo muy distintas cada una. Pero concretamente Paulina, que ahora canta, que toca la batería, a mí me tiene encandilado porque mm, s- puede que haya baterías por ahí, alguno en el mundo más técnico, lo que sea, Da igual. pero cómo transmite Paulina es que te vas con ella. Dice, ¿dónde nos Sí, sí, vamos? Que te sí. sigo. Voy contigo, donde quieras, al fin del mundo. Pero es que Eh, además lo que ha hecho, es muy sobre difícil. todo la última estrofa que ha acelerado, hostia, y no se le notaba ni resoplando. Es que es increíble. Es que es increíble. Madre mía, ¿eh?
para quitarse el sombrero. Bueno, ya me lo he quitado, ya ha explotado el pelómetro, ya Totalmente. tengo que llevarla al taller otra vez, pero esta ya sabe dónde va. Escucha, la de Martirio, ya casi me las entera, porque la tengo en el coche y cada vez que voy, venga, Martirio, plingue. Además, bajo las ventanillas con el frío que hace aquí esta época y voy amenizando a los viandantes. Anda que no, anda que no. Vamos a Bueno, culturizar aquí a pues España con The Warning. esta mañana ya va al coche otra vez. Toma ya, a la lista de Así Spotify que, de Rock and Reactions. Buscadla por ahí. Em, pues muy bien. Bueno, y esa parte final con los coros de Daniela, hostia, Daniela se ha marcado ahí que una Daniela nota a tela, ¿eh? tiene un rango vocal que engaña, ¿eh? Porque Sí, tú la sí, sí. escuchas de normal y dice, tú tienes la voz tirando a grave, pero puedes subir Sí, tela, sí, sí, ya tela. lo ha demostrado aquí. Sí, 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 sí. Y con potencia, ¿eh? Vamos a Y tener de, que decirle a Arturo que nos invite a un concierto allí en México, sí, sí, un amigo nuestro de Guadalajara, sí. que cuando vaya por allí, decirle, oye, cuando toquen The Warning, Mm. sácanos entradas que vamos para allá. Bueno, yo creo que también visitarán España, ¿no? Hombre, sí, claro, pero escucha, que verlo allí, además debe ser, allí en su tierra debe ser bastante especial. Hombre, tiene que ser espectacular. Así que, hostia, es que se me han puesto todos los pelos de punta. Increíble. ¿A cuál mejor? ¿A cuál mejor? Sobre todo, yo lo que explicaba que en otra ocasión son chicas que llevan a lo tonto 10 años tocando, apareciendo ya digamos, en público, porque desde el Claro, canal de YouTube, YouTube. entonces Sí, llevan sí. una experiencia y un bagaje y un saber hacer. Tienen muchas tablas. Después tienen, y insisto, tienen mucha personalidad. Al final, los músicos te tienen que transmitir cosas. No se trata de ser ni el mejor técnicamente, pero Tienes que, cuando toca esa intro de bajo, Alejandra, a mí ya me tenía ganado, ¿vale? Eh, Llega Paulina tocando los además es que, timbales y bombos y sí, tal, es que y la, en un ritmo que dices tú, ¡guau! Estoy dentro, venga, proponme lo que quieras, que estoy dentro. la forma que tiene de tocar la batería, es que a mí me pasa como con Nico McBride, que el pobre ya comentamos que Sí, se ha retirado. Pero tú cuando enfocaban a Nico McBride en cualquier vídeo, en el concierto y tal, y le veías y decías, si es que, venga, que me pongo a tocar yo allí contigo. Pues con ella pasa lo mismo. la forma postural de tocar es muy de Metallica. Sí, Esta niña se ha criado escuchando Metallica, entre otras bandas, entonces es se muy le de nota Lars. que, sí, efectivamente, lo que es la postura, después yo creo que toca mejor que Lars, pero bueno, Sí, bueno, lo que es Lars la coge postura, justito, ¿vale? pero bueno, a mí me encanta. Y encima cantando como canta, pues Canta muy bien, ya es que lo borda. sí, sí, Ahora solo hace falta que reaccionemos a otro que cante Alejandra, que cante igual y claro. venga, ya. Y ya no sabemos ni De, qué de, decir después de eso. de Warning Forever, ¿eh? No, sí, bueno, pero a ver, ha habido grupos, por ejemplo, en España había un grupo que se alternaban cantando, como era Balón Rojo, ¿no? Sí, Claro, entre De Castro y Sherpa. sí, Y aquí, bueno, si un día se queda fónica Daniela, la puede sustituir perfectamente perfectamente, ¿eh? Paulina. Es lo que importa. Perfectamente. Así que nada, genial. Me lo he pasado pipa. Si os ha gustado todo esto, que yo creo que sí, porque creo, ¿cómo se llaman? The Warning Army, ¿eh? Sí, Los sí, fans de pues The Warning. yo estoy totalmente en la Army, Le ¿eh? dais a me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho y clic en la campanita para avisaros de nuevas reacciones. Muchísimas gracias a todos, el apoyo que nos dais es brutalísimo.
Estamos sorprendidos. Muy Es sorprendidos. Ya hemos pasado de 100.000 visualizaciones, 600 y pico de suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Nosotros le ponemos todo el cariño que podemos. Así que nada, habrá mucho más, una reacción diaria y nos vemos muy pronto. Chao. Hasta luego.